revelado, el increíble momento en que un novato expone a la millonaria que humillaba a 10 meseros. Diego tenía solo 24 años, pero la vida ya le había enseñado a cargar un mundo de responsabilidades. Después de la muerte de su padre, dejó atrás sus sueños universitarios para convertirse en el pilar de su familia, viviendo en un modesto barrio de la Ciudad de México con su madre y su hermana pequeña. Trabajando como mesero en un elegante restaurante de la zona alta, se movía entre mesas servidas con opulencia, sintiendo como cada plato que llevaba era un paso más hacia la estabilidad que su madre siempre había deseado. La atmósfera en aquel lugar estaba marcada por el lujo, pero para los que servían, era una serie interminable de comentarios despectivos y miradas de desprecio. Esa noche, bajo luces brillantes y murmullos de comensales satisfechos, el caos se desató cuando la millonaria Beatriz, conocida por su arrogancia, comenzó a lanzar insultos. «¿No pueden ser un poco más rápidos?», exclamó, su tono era como un látigo que golpeaba la dignidad de cada mesero presente. Diego, sintiendo la indignación en su pecho, recordó las enseñanzas de su madre, esa que siempre le decía que el trabajo digno nunca debe ser menospreciado. Su corazón latía con fuerza, mientras Beatriz arrojaba palabras venenosas que se sentían como piedras en su alma y la de sus compañeros. Fue entonces cuando Diego tomó una decisión. Enfrentando a Beatriz, su voz resonó en el ambiente: «Basta. Ustedes no entienden el sacrificio que implica este trabajo. Cada uno de nosotros tiene sueños, familias y merecemos respeto». La tensión creció en el aire, y los murmullos de sorpresa se desataron entre los comensales. Las miradas se centraron en él, algunos lo admiraban, mientras otros se sentían incómodos. La valentía que había brotado de su corazón resonó con fuerza, un fuego inextinguible que no solo buscaba defender su honor, sino también el de sus compañeros. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla». Ahora sigamos. La reacción de la multitud fue un murmullo de apoyo, mientras otros parecían avergonzados ante la verdad expuesta. La escena se volvió casi cinematográfica, con la cámara de un cliente capturando cada segundo del momento. En un abrir y cerrar de ojos, el discurso de Diego se transformó en un fenómeno viral. De pronto, su nombre resonaba en redes sociales, convirtiéndose en símbolo de resistencia para muchos. Sin embargo, el triunfo de Diego no fue solo una victoria, sino el inicio de una nueva batalla. Beatriz, furiosa, comenzó a tejer una red de venganza que amenazaba con arruinarlo a él y a su familia. ¿Podrá Diego mantenerse firme ante su odio, o sus sueños se desvanecerán bajo la sombra del desprecio de una mujer adinerada? Su lucha apenas comenzaba, y el destino de muchos dependía de su valentía. Diego comenzó a sentir el peso del estruendo de su propia valentía. Las notificaciones en su móvil no paraban de llegar, y en cuestión de horas, su nombre se había convertido en un símbolo de lucha para muchos que, como él, eran menospreciados en su trabajo. Pero con cada me gusta y cada comentario positivo, crecía simultáneamente una sombra de miedo en su pecho. En su casa, la atmósfera era tensa. Su madre, que siempre había sido su roca, lo miraba con preocupación. «Diego, esto puede traerte problemas», le dijo mientras secaba un plato en la cocina. «No quiero que nada te pase». «Pero, mamá, no podía quedarme callado», respondió Diego, sintiendo el ardor todavía fresco en sus venas. «Es una cuestión de dignidad». Esa noche, mientras se acomodaba en su cama, el brillo de su móvil lo distrajo. Un mensaje de un amigo conocido les llegaba en grupo. «Diego, mira lo que Beatriz está diciendo en redes. Está furiosa por lo de hoy. No va a dejarlo pasar». La furia de Beatriz era apenas la punta del iceberg. En los días siguientes, comenzaron a surgir rumores inquietantes. Sus compañeros de trabajo le aseguraron que, entre sus círculos, Beatriz había comenzado a desacreditarlo,
desatando una tormenta de comentarios venenosos sobre su carácter y hasta insinuando que él había exagerado la situación por un afán de atención. Diego sabía que esa mujer había cruzado la línea. Más de uno en el restaurante le compartió historias de otros que habían sido víctimas de su rencor. Si quiere hacerte daño, no se detendrá, le advirtió Marta, una mesera de mayor experiencia, mientras servía un café a un cliente despreocupado. Tienes que cuidarte, Diego. Cada elogio que recibía por su acto de valentía era seguido por una nueva forma de ataque a sus espaldas. Diego se sentía dividido, el eco de su propio grito resonando en su mente, luchando contra la necesidad de seguir avanzando mientras mantenía a su familia a salvo. Pero ponerle una máscara a su dolor no lo haría desaparecer. Un día, mientras caminaba por el barrio después de su turno, encontró una caja de cartón en la calle con un letrero que decía, librero comunitario. Inmediatamente, sintió una conexión. Los libros habían sido una forma de escape para él, una manera de entender el mundo más allá de su realidad. Atraído, se detuvo. Así como él había hablado por sus compañeros, algunos autores habían levantado sus voces en el pasado. ¿Por qué no hacerlo él también? Con esa idea en mente, se le ocurrió lanzar una reunión en el barrio, un espacio donde las personas pudieran compartir sus experiencias, interacciones y el respeto que merecían en su trabajo. Pero lo que comenzó como una idea para unir y apoyar a otros pronto se tornó en un nuevo objetivo, usar su voz para crear una comunidad fuerte. Sin embargo, en ese mismo momento, su móvil vibró otra vez. Tan solo un texto podía cambiar todo. Diego, Beatriz está organizando algo para contrarrestar tu impacto. Te están buscando. Una brisa helada recorrió su espalda. El desafío se hacía más grande. ¿Podría Diego enfrentar a una mujer capaz de mover montañas con su influencia? Esa noche, con cada latido de su corazón, Diego se dio cuenta de que la lucha por sus sueños no solo sería personal, era también una lucha por todos. Pero en el fondo de su corazón, una pregunta retumbaba, ¿sería suficiente su valentía para enfrentar a la tormenta que se avecinaba? Diego no podía esperar a que las cosas se calmaran. Este ascenso repentino de su voz, aunque aterrador, sentaba una pregunta inevitable a su alrededor, ¿acaso podría realmente cambiar algo? A medida que se acercaba el día de la reunión, la ansiedad lo envolvía como una niebla espesa. Las palabras de Marta resonaban en su mente y, aunque intentó tranquilizarse, sabía que el enfrentamiento contra Beatriz era inminente. Esa mañana, cuando salió de casa, la noticia de su próximo encuentro se había esparcido. El barrio estaba al tanto, varios vecinos le sonreían con complicidad, otros le daban un par de palmadas en la espalda y algunos susurraban con admiración. Pero Diego no podía evitar sentir que su propio corazón estaba dividido. Mientras asumía el papel de líder comunitario, quedaba espacio para su vulnerabilidad. En el café donde había decidido realizar la reunión, las mesas estaban decoradas de manera sencilla, con flores frescas que parecían atrapar la calidez del día. Diego preparó su discurso con el mismo fervor que llenaba cada parte de su ser, ansioso por hablar de respeto y apoyo mutuo. Cuando las primeras personas comenzaron a llegar, se sintió más fuerte, como si cada rostro le diera un poco de energía. Entre las voces que llegaban, reconoció a Marta, quien se sentó a su lado, tranquila y confiada. Recuerda, Diego, esto es más grande que un solo encuentro. Es sobre crecer y seguir adelante. Nunca estés solo. El peso de su apoyo se sentía inmenso, y Diego supo que tenía una red detrás de él. Cuando el lugar se llenó, comenzando a conversar sobre sus experiencias, se desató una ola de emociones. Un hombre, con ojos cargados de historias desgastadas, contó cómo había sido tratado como un simple número en el trabajo. Una mujer mencionó cómo se sintió despojada de su dignidad misma tras una humillación pública. Cada relato se entrelazaba con el dolor que compartían, y ese dolor generó una unión instantánea. De repente, el ambiente cambió. Un murmullo pasó por el grupo, y la puerta se abrió, dejando entrar a Beatriz. Su presencia era como un trueno en medio de aquella calma. Diego sintió que su respiración se cortaba. La mujer caminó con paso firme, sus ojos afilados y desafiantes. No puedo creer que tanto se hayan dejado llevar por un novato, dijo, rompiendo el ambiente de camaradería. ¿Qué tienen para compartir que yo no haya dicho antes?
¿O acaso prefieren creer en las mentiras que se han esparcido en redes? Su voz era un veneno en el aire, los murmullos de la multitud se convirtieron en murmullos nerviosos. Diego sintió el sudor correr por su frente. Vulnerabilidad, sí, pero también decidida. Recordó su propósito, como la conversación se había creado no solo para llenar sus bocas, sino también para llenar sus corazones. No iba a dejar que nada lo derribara. Sin perder un segundo, respondió. Nunca se trata de ser novato, Beatriz. Se trata de ser humano. Esa es la diferencia. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos aplaudieron, otros intercambiaron miradas de incredulidad. Pero el ambiente estaba cargado de tensión. La mujer sonrió, como si las palabras de Diego representaran un juego que podía ganar. Entonces, sigamos jugando, Diego. Estoy muy interesada en ver cómo termina esta partida, dijo, desafiando su mirada. Diego sintió que el tiempo se detuvo. Esa declaración era una amenaza y un reto a la vez. Las voces de apoyo lo rodeaban, y en su pecho, su valentía crecía una vez más. Sabía que no podía dar marcha atrás. Pero en su corazón, latía la pregunta, ¿qué seguiría tras esa declaración? La lucha no terminaría allí. La batalla solo había comenzado. El silencio que se instaló en el café era casi palpable, un tenso hilo entre la valentía de Diego y la provocativa sonrisa de Beatriz. A su alrededor, los murmullos contenían susurros de sorpresa y expectativa, como si el aire estuviera cargado de energía, esperando una chispa. Diego se obligó a respirar, su mente girando en busca de las palabras adecuadas. No podía dejar que Beatriz se saliera con la suya, no sabía qué haría si la dejaba ganar en este primer intercambio. No estoy aquí para jugar, Beatriz. Estoy aquí porque importamos. Nuestro esfuerzo, nuestra dignidad, cuentan, dijo, intentando que su voz sonara firme a pesar de que su corazón retumbaba en sus oídos. Beatriz arrojó la cabeza hacia atrás y rió, una risa que decía más que 1000 palabras. ¿Dignidad? Te recuerdo que estamos en un mundo donde la ambición es lo que cuenta. Ustedes, con sus cuentos de moralidad, son simplemente obstáculos en mi camino. Un camino que he pavimentado con decisiones difíciles. Diego sintió el aire volverse denso. Los otros también lo sintieron, sus rostros reflejaban preocupación, pero Diego rechazó la idea de flaquear. Recordó cómo cada voz que había escuchado esa mañana vibraba con experiencias similares. Era cierto, habían sufrido humillaciones, habían sentido que su dignidad les había sido robada, pero él no estaba dispuesto a ser parte de su juego. La comunidad había confiado en él y él no iba a defraudarlos. Tus decisiones tal vez te hayan llevado lejos, Beatriz, pero ¿a costa de quién? ¿No ves que hay una línea que no se debe cruzar? La indignación de Diego se transformó en determinación. Vamos, Diego. Eres solo un peón en un tablero mucho más grande. No puedes cambiar nada. Lo que se necesita es poder, y tú no lo tienes. La malicia brillaba en sus ojos, como si disfrutara cada palabra. Algunas personas de la multitud empezaron a murmurarse, pero una mujer mayor, la madre de uno de los meseros, alzó la voz con firmeza. Pero sí podemos. Podemos unirnos. Si todos nosotros les decimos que no somos menos, Beatriz, entonces cambia todo. Juntos somos más fuertes. Las palabras resonaban, llenas de valor, y Diego sintió una oleada de fuerza en su interior. Beatriz dejó caer sus brazos, incrédula ante el nuevo giro de la conversación. ¿Creen que eso es suficiente? ¿Que puedan desafiarme? Mientras se reía, se dio cuenta de que su sonrisa no aliviaba la tensión sino que la amplificaba. Diego sintió que el apoyo a su alrededor se fortalecía. Cada historia, cada experiencia compartida, había creado un vínculo. Sí, Beatriz. No solo lo creemos, lo vivimos. La verdad se alza cuando la unidad está presente. Las palabras de Diego eran como un nuevo fuego avivándose, y él lo sabía, no iba a quedar en silencio. El equilibrio de la sala había cambiado. Las miradas de sus vecinos pasaron de la incertidumbre a la decisión. Lo que haces no es solo corrupción, continuó, es deshumanización. Y eso termina aquí. No permitiremos más humillaciones.
Beatriz empujó la silla hacia atrás. Todo esto es un juego. Estás fuera de tu profundidad, novato. Su tono se tornó cada vez más agresivo, pero Diego supo que había tocado un punto sensible. El juego ya no era solo de ella, su comunidad había tomado parte, y eso era suficiente. En ese momento, Marta se levantó y tomó la mano de Diego. La vulnerabilidad es nuestra fuerza, hoy, todos juntos, podemos levantarnos. La voz de uno se vuelve ecos de muchos. Una transformación estaba sucediendo. La mirada de Beatriz se oscureció ante esta revelación. Diego sintió que su estómago se revolvía. Había desencadenado algo que no podía volver atrás. Ella retrocedió como si la idea de perder la control le causara auténtico pánico. Pero antes de que pudiera responder, un hombre del fondo gritó, hagámoslo, juntos. Diego sintió la adrenalina recorrerlo. Era momento de dar el siguiente paso, pero sabía que con ello venía un riesgo. Estarían listos para lo que vendría, un desafío había sido lanzado, y el eco de esas palabras resonó en el aire, cargado de emoción y peligro. Esa batalla, esa lucha por humanidad, había comenzado de verdad. ¿Serían lo suficientemente fuertes para enfrentarse a Beatriz y salir victoriosos? El futuro de su comunidad estaba por decidirse, y el siguiente movimiento era suyo. La tensión en el café se sentía como un alambre al borde de romperse. Diego miró a su alrededor, sintiendo la presión de las miradas fijas en él. Sus vecinos, compañeros y amigos estaban allí, personas que habían enfrentado la misma opresión. De repente, todo parecía más claro. Este no era solo su combate, era la lucha de todos. Beatriz se enderezó en su silla, las manos aferradas con fuerza al borde de la mesa. Su sonrisa arrogante había desaparecido, reemplazada por una expresión que mezclaba furia y confusión. Era evidente que no estaba acostumbrada a ser desafiada. No entienden nada, exclamó, intentando recuperar el control de la situación. Ustedes son solo herramientas. Yo tengo el poder para destruirlos. Un murmullo resonó entre los presentes, pero Diego alzó la voz. ¿Acaso crees que el poder se mide en dinero y miedo? Cada uno de nosotros es un ladrillo en este edificio llamado comunidad, y juntos no podemos ser destruidos. Tu fortaleza se derrite en el momento en que intentas pisotearnos. Las palabras parecían lanzadas al aire, flotando como un grito de guerra. Marta, con la mano de Diego aún entrelazada con la suya, sonrió emocionada. Cada vez que tratas de hacernos sentir pequeños, nos haces más fuertes. No vamos a permitir que te salgas con la tuya. Beatriz abofeteó la mesa con un golpe, el sonido resonante hizo que todos se callaran de inmediato. Basta. No tienen idea de con quién están tratando. He hecho sacrificios, he construido mi imperio ¿y por qué? Porque es la ley de la selva, solo el más fuerte sobrevive. Diego sintió que cada palabra de Beatriz era una bomba de tiempo, sabía que no podía permitir que el miedo volviera a llenar el espacio. Tu imperio no se basa en sacrificio, Beatriz, se basa en la explotación. La selva tiene su propia ley, pero nosotros tenemos la nuestra, la justicia. Si quieres sobrevivir, tendrás que aprender a compartir el espacio, no a aplastar a otros. Una mujer mayor, con el cabello canoso pero lleno de orgullo, se levantó y gritó, Diego tiene razón. Nosotros hemos soportado por mucho tiempo, pero hoy estamos aquí para dar un paso adelante. Nuestra dignidad no es negociable. Beatriz se enfureció, su rostro se tornó rojo de ira, como si pudiera quemar la sala con solo mirarlas. Pero en lugar de retroceder, Diego se sintió impulsado a seguir. Cada uno aquí tiene su historia. Cada uno tiene su lucha. ¿Vas a seguir ignorándonos o vas a ver el verdadero poder que tenemos cuando nos unimos? El café se llenó de murmullos de acuerdo, las cabezas asentían. La ola de apoyo crecía a su alrededor, desafiando la imposición y el temor que Beatriz había sembrado. Su mirada se movió entre los presentes, ahora veían en ella no a una reina, sino a una tirana. Entonces, de la multitud, un joven se levantó, su voz profunda y clara resonó en el aire, hoy, decimos basta a este abuso. A partir de ahora, el silencio es algo que ya no veremos. Nos negamos a ser tratados como menos.
El clamor de asentimiento se convirtió en un grito atronador, un fervor que llenó el café. Diego sintió como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Beatriz, con su rostro enrojecido por la furia, parecía cada vez más aislada, como si una muralla invisible se había levantado entre ella y aquellos a quienes intentaba dominar. Su mano temblaba mientras luchaba por recuperar el control. Pero antes de que pudiera encontrar respuesta, un nuevo giro se presentó. Desde la entrada del café, una figura familiar apareció, y un murmullo colectivo resonó: «Es Andrés, el abogado». Los ojos de todos se dirigieron a la puerta, y el aire se volvió tenso, lleno de esperanza y sorpresa. ¿Qué hará Andrés ahora?, pensaban, anticipando un desenlace inesperado en medio de este enfrentamiento. La historia apenas comenzaba, y con ella, el futuro de todos colgaba de un hilo. Andrés entró al café con paso firme, su chaqueta de traje bien ajustada y una carpeta en la mano. En unos segundos, se hizo el silencio. Aquella figura, aunque conocida, estaba imbuida de una autoridad inesperada, y Diego sintió como todos los presentes contuvieron el aliento, esperando su intervención. «Me alegra verlos a todos aquí», dijo Andrés, su voz resonando con claridad. «Veo que han decidido hacer frente a la injusticia que han soportado durante tanto tiempo. Ustedes no son solo meseros, son la esencia de este lugar. Sin ustedes, este café no existiría». Las palabras de Andrés fueron como un bálsamo, una confirmación de lo que muchos pensaban, pero pocos se atrevían a expresar. La multitud empezó a murmurar en aprobación. Beatriz, visiblemente incómoda, cruzó los brazos y se encogió en su silla. «No estoy aquí para discutir con un abogado de pacotilla», espetó, su tono lleno de desdén. «Lo que ustedes no comprenden es que el mundo real no se rige por sus principios románticos. Es el más fuerte quien manda, y yo soy la más fuerte aquí». Andrés, con una confianza inquebrantable, sonrió. «Y yo estoy aquí para demostrarte que esa fuerza tiene un costo, Beatriz. Cometiste un error pensando que podías huir de la justicia. El mundo ha cambiado, y también lo han hecho las leyes. El tiempo de la impunidad se está acabando». Con un gesto deliberado, Andrés abrió su carpeta. «He estado trabajando en algo importante. Mensajes, pruebas, historias de aquellos que han sido afectados por tus acciones. Comprueba cuánto tiempo y esfuerzo les has robado, y aún así, se muestran aquí, listos para luchar». El aire se llenó de murmullos mientras Andrés comenzó a leer en voz alta. Las palabras fluyeron como un torrente, las historias de los meseros, cada experiencia de desdén y abuso. Las miradas de los presentes se posaron en Beatriz, buscando la pequeña rendija de vulnerabilidad que pudiera mostrar. Beatriz, ante tal avalancha de testimonios, comenzó a perder su aplomo, su rostro luchando entre la ira y la preocupación. «Esto es una conspiración», gritó, pero la marea estaba en su contra. «Ustedes son solo unos nadie, no tienen poder para enfrentarse a mí». «Pero tenemos valor», respondió una anciana con voz firme. «Y el valor es más fuerte que cualquier miedo. Ya no estamos aquí para permitir la opresión. Este café no es solo un negocio, es nuestra casa, y tenemos derecho a que nos respeten». Andrés se volvió hacia Beatriz, su mirada fija. «Hoy te enfrentas a algo que nunca has conocido, la unión de aquellos a quienes has menospreciado. Esa es la verdadera fuerza, Beatriz». Beatriz, ahora acorralada, se levantó abruptamente, intentando recuperar la compostura. «No se atrevan a pensar que esto termina aquí. Pueden gritarnos, pueden resistir, pero esto es solo el comienzo de su ruina. Ustedes no saben a qué se están enfrentando», advirtió, sus ojos chispeando de rabia. Diego, viendo el pánico en su rostro, se la quedó mirando. «Lo sabremos tan pronto como tú, Beatriz. Pero esta vez, no lo haremos solos». El café estalló en vítores y aplausos. La determinación y el coraje estaban en el aire. Sin embargo, Andrés, consciente de la inestabilidad de la situación, no se dejó llevar por la euforia. «No somos invencibles, pero sí somos la voz que necesita ser escuchada. Esto acaba de comenzar. La batalla legal que vendrá será la verdadera prueba. Necesitaremos más que este café para ganar. Pero ¿qué más podemos hacer?
murmulló Marta al oído de Diego, la preocupación evidente en su rostro. Andrés, escuchando su pregunta, la miró con comprensión y una chispa de desafío en sus ojos. Hay que ir más allá de este café. La comunidad es más grande. Si nos unimos, no solo seremos escuchados, sino que exigiremos un cambio. Dentro de la multitud, en un rincón oscuro del café, un misterioso hombre observaba cada movimiento con atención. Su rostro era desconocido, pero su postura hablaba de un interés profundo en la contienda. Los ojos de Diego se encontraron con los del extraño. ¿Quién era y qué papel jugaría en la guerra que se avecinaba? La lucha estaba aún lejos de terminar, pero el fuego de la resistencia ardía más fuerte que nunca. El futuro de todos pendía de un hilo, y las respuestas estaban más allá de aquellas paredes. ¿Qué secretos y verdades lograrían descubrir el grupo en su camino hacia la justicia? La tensión en el café era palpable. Cada murmullo se sentía como una ola, empujando a los presentes hacia un clímax inevitable. Andrés, con la carpeta aún en mano, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que la unión que había propuesto no era solo un deseo, sino una necesidad. A cada mirada, a cada expresión de determinación, el grupo se fortalecía. ¿Están listos para llevar este mensaje más allá de estas paredes? Preguntó Andrés, y su voz se coló en el corazón de todos. Los meseros asintieron, sus rostros iluminados por una nueva chispa. Habían sido oprimidos y menospreciados, pero algo había cambiado en ellos. La ira debía canalizarse correctamente. No solo lucharemos por nuestro presente, sino por el futuro de todos los que vendrán después de nosotros, agregó Diego, siendo ahora el quien levantó la voz. Marta, aún nerviosa, tomó aire y se acercó. ¿Qué tipo de acciones estamos pensando? Necesitamos una estrategia, algo que realmente impacte. Andrés pensó en la comunidad, en cómo cada miembro podría ser una pieza clave. Un pensamiento. Lo que necesitamos son historias. Las pruebas de nuestro dolor y nuestra lucha son poderosas. Pero necesitamos que otros se sumen. Hacer que otros se sientan vistos, escuchados. Podemos organizar una reunión, invitar a la prensa, sacar a la luz todo lo que está oculto. ¿Y si Beatriz hace algo para frenarnos?, cuestionó Marta, el pánico comenzando a asomarse nuevamente en su voz. Entonces nos haremos más fuertes, intervino Andrés, su mirada intensa y decidida. Todos juntos. Miren a su alrededor, aquí hay fuerza. Aquí hay valentía. No están solos. Mientras hablaba, el misterioso hombre en la esquina se puso de pie. Su figura alta y esbelta capturó de inmediato la atención de todos. Disculpen, no quiero interrumpir, pero escuché todo desde mi rincón. Soy Javier, un periodista. Lo que están viviendo es digno de ser contado, y yo quiero ayudarles. Aunque la sala estaba llena de incredulidad, la curiosidad brotó rápidamente. ¿Ayudarnos? ¿A qué costo?, preguntó Beatriz, todavía tambaleándose entre la indignación y la sorpresa. Pero no era la única en dudar. Las miradas de aceptación se cruzaron entre los meseros, y el ambiente se tornó en un mar de opciones. Javier se acercó más, dejando caer la mochila que llevaba sobre una mesa. No se preocupen. No estoy aquí por interés personal. Estoy cansado de ver a personas como ustedes ser pisoteadas por el poder. Su voz era sincera y envolvía a todos como un abrazo cálido. La verdad siempre necesita ser expuesta, y creo que ustedes tienen una historia que podría inspirar a muchos. Juntos, podemos hacer ruido. Un ruido fuerte. La sala murmuró a su alrededor, una mezcla de escepticismo y esperanza flotaba en el aire. Andrés sintió que un paso crucial se había dado, y el brillo en sus ojos revelaba que había mucho más en juego. ¿Y qué tienes en mente?, preguntó Diego, su curiosidad despertada. Javier sonrió. Conectemos con otros trabajadores en la ciudad, no solo en el ámbito de miradas despreciativas, sino también en aquellos que han sido tratados injustamente. Ustedes no son los únicos. Hay fuerza en la número. Captemos sus historias y tejamos un relato que no podrán ignorar. Llamemos a la prensa, hablemos en redes, esposemos su crueldad. Andrés asintió,
la idea comenzando a florecer. Mientras más se sumen a la causa, más difícil será para Beatriz desestabilizarnos. Lo que planteas es un desafío, pero también es un camino hacia el cambio. Diego miró a su alrededor, notando los rostros decididos. Entonces vámonos ahora mismo. Empezaremos a contar nuestras historias, no solo las nuestras, sino también las de aquellos que nos han visto sufrir en silencio. El grupo se levantó, lleno de ánimo y determinación, sabiendo que el camino sería arduo. Sin embargo, el fuego de la lucha ardía con fuerza en sus corazones. La misión había comenzado. Pero mientras se preparaban para salir, un sonido resonó desde la entrada. Dal café, el tintineo de una campanita al abrirse la puerta. Todos se congelaron. Una figura familiar apareció, era Beatriz, con una actitud desafiante, pero esta vez llevaban consigo la fuerza de la comunidad. ¿Creían que se escaparían así de fácil? No saben nada de mí. Esto no termina aquí, dijo, su mirada intensa llenaba todo el espacio con su amenaza. El aire pareció encoger una vez más. La batalla se había intensificado. ¿Eran realmente lo suficientemente fuertes como para enfrentar el huracán que se avecinaba? La respuesta estaba en sus manos. Los murmullos se esfumaron, dejando solo el sonido del viento que soplaba a través de la puerta del café. El ambiente se cortó con la presencia de Beatriz, y la determinación en los rostros del grupo se tornó en tensión palpable. Andrés sintió cómo su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y valentía pujando por salir. No te tendremos miedo, Beatriz, dijo Diego, acercándose un paso, su voz firme en medio del caos. Sin embargo, la mirada desafiante de Beatriz estaba llena de veneno y frialdad. Ella sabía cómo jugar sus cartas, y lo había demostrado una y otra vez con sus tácticas despiadadas. ¿Te atreves a desafiarme? Su risa resonó, amarga y cargada de desprecio. Todos los que habían sido suprimidos en el café sabían que la verdadera lucha no solo era recuperar su voz, sino hacerlo frente a alguien que había jugado con sus miedos durante tanto tiempo. Andrés tomó un momento para recuperar la compostura. Estamos listos. No queremos pelear contigo, pero no podemos quedarnos callados. Podrán intentar silenciarnos, pero nuestras historias son poderosas. Beatriz ajustó su abrigo con un gesto cáustico, como si todo lo que decía fuera solo ruido para ella. ¿Historias? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Pensabas que una simple reunión cambiaría algo? Lo que necesitan son recursos, poder, influencia. La risa burlona dejó claro que para ella, nada de lo que decían valía la pena, pero Javier, desde un rincón, hizo un paso adelante y, con una calma que sorprendió a todos, se dirigió a Beatriz. Quizás no lo entiendas, pero las historias son lo que mueve el mundo. Quizás no contemos con el bullicio de tu riqueza, pero tenemos algo que tú no, autenticidad. La verdad es un arma letal. La mirada de Beatriz se tornó más amenazante, pero los otros meseros, sintiendo el ardor entre ellos, comenzaron a murmurar y a concordar. Marta se unió a la conversación. Nunca más viviré con miedo. Nuestras voces cuentan. ¿Tienes algo que decir? Entonces hablemos. No vamos a escondernos. Andrés sintió que las palabras de Marta mantuvieron la esperanza viva. Cada uno de ellos, un frente unido, listo para tomar la delantera en su propia lucha. La sala se llenó de murmullos de apoyo, cada quien tomando aliento, dispuestos a desafiar lo que parecían las fuerzas del destino. Beatriz, al sentir el crecimiento de la determinación colectiva, se detuvo. Su mirada se movía de un rostro a otro como si buscara la debilidad. Pero no la encontró. Frustrada, apretó los labios. No estarán solos en esto, lo sé. De hecho, resolveré esto a mi manera. Después de todo, no tengo nada que perder. La amenaza que flotó en el aire era evidente. Andrés sintió la presión volver, el miedo arrastrándose en el fondo de su mente, pero también la necesidad de actuar. No solo lucharemos, haremos que otros se sumen a nosotros. Haremos una lista de las injusticias y soltaremos todo. No nos detendremos hasta que el mundo escuche. Fue entonces cuando Diego tuvo una idea. Si conseguimos que más trabajadores se sumen a esto, no solo seremos meseros.
Seremos ciudadanos que luchan por sus derechos. Estamos en la era de la comunicación. Se lo diremos a todos. Marta sonrió, con los ojos brillando por la emoción. Podríamos crear un video, algo que demuestre nuestra lucha, darles voz a quienes no la tienen. Con tus contactos, Javier, esto podría ir más lejos de lo que imaginamos. El grupo comenzó a murmurar ideas a una velocidad vertiginosa, memoria tras memoria tejiéndose con la esperanza. Sin embargo, la sombra de Beatriz aún se cernía sobre ellos, y Andrés sabía que cada segundo contaba. Están jugando un juego peligroso, advirtió Beatriz, frunciendo el ceño. No voy a ser la única jugadora en esta mesa. Las sorpresas son mi especialidad. Mientras cerraba la puerta al salir, el grupo se dio cuenta de que toda la presión había desencadenado una realidad, la lucha no solo era por una voz, sino por todo. Su historia no terminaría aquí, pero lo que no sabían era que Beatriz había planeado algo que podría cambiarlo todo, el pasado de cada uno estaba a punto de ser expuesto de una forma que no habían anticipado. Cada secreto oculto podría resurgir. ¿Qué significaba realmente ser parte de esta lucha? ¿Estaban dispuestos a enfrentar sus propios demonios en el camino hacia la verdad? Las preguntas resonaron entre ellos cuando se dieron cuenta de que la batalla apenas estaba comenzando. Los días posteriores se sucedieron como un torrente imparable. Cada mañana, Andrés despertaba sintiendo el peso de la decisión que habían tomado, el desafío que lanzaron a Beatriz. La adrenalina lo mantenía alerta mientras se preparaba para el trabajo. La idea de unir a más meseros se había convertido en su mantra, algo que repetía en su mente mientras lavaba platos y recogía las órdenes del día. El café, que antes había sido un refugio cómodo, ahora se sentía como un campo de batalla donde las miradas no eran solo rutinarias, eran significativas. Todos los que trabajaban allí parecían estar en un estado de tensión, como si el aire estuviera cargado de una electricidad que presagiaba el cambio. Andrés notó que la conversación giraba en torno a las posibilidades. Marta y Javier discutían cómo atraer a otros compañeros a su causa, mientras Diego se encargaba de recopilar testimonios de quienes habían sufrido bajo el yugo de Beatriz. Era un esfuerzo colectivo, por fin. Cada historia cuenta, decía Diego con pasión, mientras señalaba un cuaderno que había comenzado a llenar con las experiencias de otros. Cada uno de nosotros ha sido parte de esto. No estamos solos. El día de la reunión, el café rebosaba de energía. Más de lo que habían imaginado, una mezcla de antiguos y nuevos rostros se encontraba entre las mesas. Algunos eran meseros, otros, clientes locales que estaban dispuestos a escuchar. Todos tenían una chispa de esperanza en sus ojos, y eso daba fuerza a Andrés. Hoy no solo contamos nuestras historias, comenzó Andrés, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Hoy creamos un frente. Desde este momento, vamos a hacer ruido. Vamos a dejar huella. El grupo escuchaba atentamente, y mientras comenzaban a compartir sus relatos, algo comenzó a acontecer. Las risas nerviosas se transformaron en lágrimas, las palabras, en gritos de angustia. Cada testimonio resonaba con los demás, y el ambiente se tornó una mezcla de dolor y resistencia. Andrés se dio cuenta de que estaban liberando una carga que llevaban mucho tiempo. En medio de las historias, una voz emergió del fondo. Era Clara, una de las más recientes en unirse al elenco de meseros. Yo solía tener miedo de hablar. Beatriz siempre se aseguraba de que nadie se atreviera a cuestionarla. Pero, tras escuchar todo esto, me doy cuenta de que ya no puedo quedarme en silencio. Su voz tembló, pero se mantuvo firme. Los murmullos de apoyo aumentaron, y las palabras de Clara encendieron un fervor en el grupo. Fue un momento decisivo, un cambio palpable en el aire. Había una fuerza nueva que brotaba entre ellos, como si finalmente entendieran el poder que habían ignorado. Andrés se dio cuenta de que no solo estaban revelando su dolor, sino que estaban abrazando su individualidad y colectividad. Las historias se entrelazaban, formando una narrativa poderosa que desafiaba a ser ignorada. Justo entonces, el sonido de la puerta abriéndose interrumpió la reunión. Todos se volvieron a mirar, y la figura de Beatriz entró con una mirada helada. Sus ojos centelleaban con una furia fría y calculadora. No creían que podía verlos desde las sombras, ¿verdad?
Su tono era cortante y su presencia intimidante. ¿Se atreven a hablar en mi local? ¿A interrumpir mi paz? El grupo se levantó, pero Andrés sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él nuevamente. Entonces, recordó la promesa, estas eran sus voces. Su verdad. No estamos aquí para que nos silencies, Beatriz. Estamos aquí para ser escuchados. El desafío flotaba en el aire, y a medida que el silencio se hacía pesado, el rostro de Beatriz se transformó. Había un fuego en sus ojos, un signo de que la lucha estaba lejos de terminar. Andrés inhaló profundamente. Estaba claro que esta confrontación sería solo el comienzo. ¿Qué estrategia tendría Beatriz bajo la manga? ¿Qué secretos de su pasado podría usar contra ellos? La batalla estaba a punto de intensificarse, la verdad se presentaba como una espada de doble filo, y estaba a punto de cortarlos a todos de maneras inesperadas. La lucha por sus voces había comenzado de verdad, y su historia apenas se estaba escribiendo. La tensión en el café era palpable, como si el aire estuviera cargado de un potencial explosivo. Beatriz, con su presencia imponente, miraba despectivamente a cada uno de los meseros que la confrontaban. Sin embargo, en el corazón de Diego y Andrés, la determinación crecía. Era un momento crucial que definiría el camino a seguir, no podían ceder a la intimidación. Estamos aquí por una razón, dijo Diego, empujando hacia adelante, su voz resonando con fuerza. Ya no permitiremos que sigas pisoteando nuestras vidas ni nuestros sueños. La dignidad no se negocia. Las palabras brotaron de su corazón como una declaración de guerra, y el murmullante apoyo de quienes lo rodeaban lo animó a seguir. Beatriz frunció el ceño, su expresión se endureció, pero el nerviosismo empezaba a brotar en su mirada. ¿Realmente creen que esto les dará poder? Ustedes son solo meseros. La gente siempre regresará a mí por mi dinero y mi influencia. A la larga, esto es un juego que no pueden ganar. Sin embargo, la convicción de Diego no cedió ante sus palabras. Quizás no tengamos tu dinero, Beatriz, pero tenemos algo que tú nunca tendrás, una comunidad unida, respondió Andrés, su postura erguida, el fuego en sus ojos más brillante que nunca. La voz de una mujer entre la multitud se alzó, resonando con fuerza. Hoy dejaremos de ser invisibles. No somos números, somos personas con historias que merecen ser contadas. Justo en ese instante, algo cambió. Las palabras, antes intimidatorias, ahora palidecieron ante la verdad que resonaba entre ellos. Beatriz, irritada, dio un paso atrás, como si sintiera que el control se le escapaba. ¿Esto es lo que han planeado? ¿Una reunión patética con historias de víctima para buscar simpatía? No me asustan, replicó, pero había una quebradura en su voz. El café, que antes era un espacio de silencios y temor, se transformaba en un lugar de resistencia. Mientras tanto, Javier aprovechó la ocasión, dando un paso al frente. Tu falta de humanidad habla por ti, Beatriz. Este lugar no solo es tu negocio, es nuestro hogar. Y hoy, cada uno de nosotros está dispuesto a luchar por él. Un grito de apoyo resonó en el aire, vibrando en las paredes. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un coro de aliento. La fuerza nunca vista antes despertó algo dentro de Diego. No estamos solos. Nunca más, gritó, y la energía se disparó, transformándose en una ola de determinación colectiva. Beatriz, viendo toda aquella marea de oposición, perdió el control de la situación. Se arrepentirán de levantarse en mi contra. Las noticias, los rumores, nada de esto quedará sin respuesta. Su voz temblaba con frustración, pero había un eco de incertidumbre en sus palabras. Diego supo que estaban cerca de un punto de quiebre. ¿Vas a amenazarnos con más mentiras y odio, Beatriz? Te has dejado cegar por tu propia avaricia. No somos obstáculos, somos la creación de un nuevo camino. La multitud estalló en aplausos, y Beatriz sintió que el juego se le escapaba entre los dedos. No voy a dejar que esto se resuelva así, dijo, intentando recomponerse. Pero la mirada que Diego le lanzó hablaba por sí misma, ese era el principio del final de sus días de abuso. Un niño pequeño, que había entrado con su madre, rompió el silencio de anhelo con una pregunta. ¿Por qué ella está enojada?
La simple curiosidad del niño arrojó una luz en el ambiente tenso, y todos se volvieron para mirar a Beatriz. Esa era la pregunta que todos se hacían en su corazón, incluso ella misma. De pronto, la arrogancia se convirtió en un eco distante. Porque somos fuertes cuando estamos juntos, respondió la madre del niño, siendo la voz de la comunidad. Porque necesitamos cuidar de todos, no solo de unos pocos. El rostro de Beatriz se ensombreció. Se dio cuenta de que su poder no se basaba en el dinero ni en el estatus, se desmoronaba frente a la unión de aquellos a quienes había menospreciado. 10 meseros, 10 historias, convertidos en uno solo. Y en una oleada de conexión humana, entendió que había fallado. Al verlos como números, Andrés, entendiendo el momento, sabía que era su turno de sellar esta transformación. No nos detendremos aquí. Cada uno de nosotros saldrá de este espacio y buscará resonar más allá de estas paredes. La lucha continúa en cada rincón de la ciudad. El fervor creció, y una atmósfera de fisuras en la opresión se hizo presente. Si bien Beatriz había llegado con la intención de imponerse y reafirmar su control, se dio cuenta de que, por primera vez, había algo más fuerte que su influencia, el deseo de justicia y unidad en una comunidad que ahora se alzaba. Y Diego lo sabía bien. Hoy, decimos basta a la humillación. Y desde hoy, somos voz, somos dignidad, somos familia. Nadie puede quitar eso. Con ese grito, las palabras de Diego reposaron en sus corazones como el inicio de un nuevo amanecer. Cada uno de ellos se sintió empoderado, y era evidente que este día significaría algo más que una simple confrontación, era un nuevo capítulo en la lucha por su dignidad. Con las luces del café brillando intensamente, Diego sonrió, sintiendo el resplandor de la transformación. Habían vencido, no a Beatriz como persona, sino a lo que ella representaba, el abuso, la deshumanización, la falta de respeto. La lucha de cada uno de ellos había comenzado a romper las cadenas de la opresión, el eco del triunfo se sintió no solo en las paredes del café, sino en cada rincón de la ciudad. Había esperanza en el aire. Había transformación. Y había una voz clara, unificada, lista para enfrentarse a cualquier enemigo, porque juntos, la comunidad había resurgido, nunca habían estado tan vivos, tan libres. La historia de Diego y sus compañeros apenas comenzaba, pero esta vez, su voz resonaría más allá de lo que jamás imaginaron. Con determinación, marcharon hacia un futuro que prometía ser brillante, juntos, como nunca antes. Tú también puedes ser parte de esta lucha. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para ser parte de este gran cambio y hacer tu voz escuchar. Tu apoyo es fundamental para continuar.